del kilómetro 29 Proyectando Generación inicie con una oración, una valiente, digamos. ¿Me escuchan? Buenos días, pastor. Yo creo, dicen que no tienen micrófono por ahora. Bueno, entonces, Miguel, Felipe, decirle a alguien que inicie la oración. Pongamos este tema delante de Dios, que sea abriendo nuestro entendimiento para entrar en este tema, Miguel. Sí, señor. Acá hay un compañero que quiere hacer la oración. Buenos días, compañeros. Mi nombre es André. Vamos a iniciar con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, ni líbranos de todo mal y peligro. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Felipe, ¿el tema de hoy cuál es? Repetímelo, por favor. Sí, señor. Es para qué realizar un proceso de rehabilitación. ¿Para qué realizar un proceso de rehabilitación? Siempre encontramos en la experiencia que algunos o algunos de los que estamos acá tenemos con fundaciones y con todo, siempre encontramos alguna respuesta a esta pregunta. O sea, ¿por qué estoy acá? Hay tres grandes preguntas que siempre, desde hace más de 2000 años, el hombre siempre se ha hecho. Y es, ¿qué cabida tengo yo? O sea, ¿qué propósito tengo yo en la vida? Y las tres preguntas son, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Son los tres grandes interrogantes que se hicieron Pitágoras, Aristóteles, Epicteto y todos los filósofos en la antigüedad. Y es más, mucho más atrás siempre se estaban preguntando eso. El rey David, como vamos a ver ahora, la tenía muy clara y muchos en la antigüedad como Jeremías y otros personajes grandes de la historia bíblica siempre tenían una respuesta a esta pregunta. Y preguntando a usuarios, a internos, a personas que han estado en el proceso, siempre se les ha preguntado esto y ellos responden, yo ni sé, porque ni siquiera saben si están complaciendo a su familia, si están complaciéndose a ellos mismos, si están complaciendo a su esposa, o qué propósito realmente tienen para realizar un programa de rehabilitación. Ni siquiera sabemos. Por ahí Cristian siempre ha dicho, el que no sabe para dónde va, cualquier azul plateada o verde y crema o gris San Fernando le sirve, porque pues no logramos magnificar ni entender la grandeza de lo que es saber por qué estamos acá. Es más, con el consumo de los químicos, pues perdimos el enfoque de realmente el propósito en nuestras vidas. Alguien decía, si Dios hubiera querido que nosotros fumáramos, pues nos había hecho con una chimenea.
o con un desfogue en la espalda que salga de los pulmones, qué sé yo. Él dijo, no, pues el propósito de algunos seres que yo voy a crear es que fumen. Y nos era hecho con un desfogue, qué sé yo, en la espalda y ya, sencillo. Estos son los que van a dedicar a fumar, esto a enseñar, esto a producir y esto siempre, todos tenemos que encontrar el por qué estamos acá. Estoy en este momento fuera del texto de lo que es la adicción a la droga. Estoy hablando como humanos, como vida, como seres creados por Dios que somos. ¿Qué propósito tenemos? Pero como caímos de una naturaleza, cuando caímos en el consumo, veníamos con una serie de cosas negativas en nuestra vida, entonces caímos mucho más profundo y ahora queremos retomar, y eso es lo que hacen los procesos. Pues, ¿te has preguntado alguna vez, los que están sentados en las fundaciones, por qué estoy acá? O sea, ¿qué realmente es lo que quiero lograr en mi vida? Porque si no has hecho eso y llevas 5 meses, déjame decirte que estás perdiendo totalmente tu tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que puede existir. No hay nada más valioso en la vida que el tiempo. Y es tu tiempo el que estás ahí sentado recibiendo y recibiendo. Ya entendiste y sabes por qué querer realizar un programa de rehabilitación. O sea, ¿cuál es el enfoque que le va a dar a eso? ¿Cuál es la terminación que le va a dar a eso? ¿Realmente estás enfocado en eso? Los 2 días más importantes de cualquier ser humano es el día del nacimiento y el día en que perdón, me desconecté un momentico. El día en que naciste y el día en que descubres el por qué naciste. Son 2 cosas, las cosas más importantes, aún por encima de otras. El día en que naciste, el día en que fuiste formado. Mire lo que decía el rey David en el Salmo 139:13. Mire lo que decía, porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David la tenía clara. En el vientre de mi madre se formaron mis entrañas, pero porque tú lo decidiste así. La tenía clara, sabía cuál era el propósito de él. Por eso siempre fue un triunfador. Si queremos triunfar en un proceso, tenemos que primero sentar y pensar, ¿de dónde vengo? Ahora, ¿por qué estoy aquí en este proceso? ¿Y hacia dónde apunto? Si usted no tiene estos interrogantes en tu ser, en tu alma, difícilmente podrás llegar a él, porque cualquier cosa que suceda te va a mover. Porque es que apenas empezamos a recibir cualquier cosa. Esta mañana en el devocional hablábamos del alma. Y yo no quiero que ustedes piensen que lo material o lo que Dios nos quiera dar, o lo que decía el apóstol, que bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando dice eso es porque cada día nos levantamos con una necesidad más grande de aprender y de conocer más a Dios y de conocer qué propósito tenemos en la vida. Esa es la verdadera sed, hambre y sed. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en esa parte? Que nos formemos para que podamos recibir sus bendiciones. Porque es que la palabra dice, la bendición de Jehová, o sea, la bendición de Jehová es la que enriquece
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hay otras bendiciones que enriquecen, pero el estado postrer de estas bendiciones sí añaden tristeza a nuestras vidas. Entonces no hay nada más bonito que primero dejar que Dios forme nuestra alma para que podamos recibir. Es que lastimosamente me toca decirlo, pero hay algunos aquí que no están en la capacidad ni de recibir un regalo y una moto porque se enloquecen. No están en la capacidad ni de recibir 100,000 pesos en este momento porque salen disparados por esa muralla y se saltan esas rejas y salen corriendo con 100,000 pesos. Porque nuestra alma no está formada. No sabemos ni para dónde vamos, por eso cualquier cosa nos mueve. No tenemos un propósito, no tenemos un horizonte, no tenemos un norte. Por eso la pregunta es, ¿para qué realizar un programa de rehabilitación? O sea, ¿cuál es el verdadero propósito de ella? Porque algunos hasta se llegan a conformar con que llevan un rato sobrios, un par de meses o un par de años. Y cuando vos estás centrado solamente en dejar el consumo y no formarte, no saber por qué estás ahí sentado, por qué estás recibiendo y qué realmente a qué le estás apuntando, pues entonces vas a vivir confundido todo el proceso, todo el proceso. El ser humano promedio ni siquiera sabe por qué está aquí. Y pongamos muchos ejemplos. Hay gente que está en una empresa solamente para recibir un mínimo para salir de unas deudas. Y el ser humano promedio es así, ni siquiera sabe para qué fue formado, ni siquiera sabe con qué propósito. Alguien decía, hay personas tan pobres en esta vida, pero tan pobres que lo único que tienen es plata. Solamente tienen eso. Yo le doy gracias a Dios por este momento de mi vida y por ustedes y por todos los que nos conectamos y por todo lo que aprendemos. Porque es el verdadero momento donde nuestra alma se nutre y está en la capacidad de recibir cuál sea la voluntad de Dios. Darte mucho, darte poco, elegirte, escogerte entre mucha gente. ¿Qué iba a saber yo un día que llegué a una fundación vuelto nada y destrozado totalmente? Solamente era carne y eso que era el forro porque ni grasa tenía. Pesaba 50 y pico de kilos. No me desarmaba, era porque el cuero no dejaba, pero no tenía vida espiritual y mi alma estaba totalmente confundida. Pero fui aclarando y pasaron 3, 4 meses y yo un día aprendí algo del tiempo y de lo valioso que es el tiempo y alguien me educó ahí y empecé a ejercitarme. Y hoy, por la misericordia de Dios, estoy frente a ustedes. Y yo sé que muchos de los que están aquí van apuntándole a eso. ¿Por qué realizar un programa de rehabilitación? ¿Estoy complaciendo a mi mamá? O como decía el apóstol esta mañana, o estoy ya armando el libreto para ahora el 24 que llegue, tirarle todo el libreto. Mamá, ya me la sé todo, aquí me están haciendo sufrir. Solo me dan, al desayuno me dan pericos, pan de bono, buñuelo, arroz y chocolate. Yo quiero fuera de eso, quiero queso. Y yo sé que usted me lo puede dar, mamá, yo ya me siento bien. Tienen el libreto armado. Porque ni siquiera saben por qué estamos ahí sentados. El pastor Pedro decía, ponga la mano en la frente y bájesela y mire a dónde le topa y mire a ver qué tan berraquito es usted. Usted es capaz de decirle a un mamá, tranquila mamá que yo aquí estoy bien, así esté bregando. ¿Usted sabe qué es brega? Alguien me preguntaba esta mañana, el peluquero que viene a cortarme el cabello acá a mi casa, me preguntaba, ¿qué es brega? Yo le dije, es la capacidad que tiene todo ser humano de actuar bien, así se esté sintiendo mal. Eso es bregar. Bregue con la situación, bregue con lo que está viviendo y verá cómo Dios lo levanta. Pero recaen en la calle, se salen del programa porque no saben por qué están en un programa y lo encuentran uno en la calle y le echaron la culpa al director, al terapeuta, al psicólogo, a la comida, al perro, al vecino, al que llegó con pecueca, al que llegó mal, que yo me fui porque ese man no. Y se lo encuentran unos recaídos, todos llevados, y ahora ¿quién le va a echar la culpa?
no te formaste, nunca sabes para dónde vas. Dios no nos creó para consumir droga, hermano. Si están de acuerdo con mi filosofía de que Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre, como dice el salmista aquí, David, él la tenía clara. Tú me formaste, te entrego mi ser. Cuán maravillosas son tus obras. Siempre decía lo mismo, cuán maravillosas son tus obras. ¿Sabemos para dónde vamos? ¿Sabemos para dónde vamos? La mayor tragedia, y llamaría yo tragedia, es la muerte de cualquier ser humano. Pero es que eso ya está escrito. Todos vamos para allá. O sea, ¿cómo podemos ocultar esto? Hay una corriente filosófica que manda a sus adeptos a que visiten los cementerios y que miren las tumbas y que aprendan ahí. Y es más, el libro de Eclesiastés dice que mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Porque ahí sí, ¿por qué quería decir Salomón ahí? Que ahí aprendemos más. Ahí aprende uno más. ¿No ha visto cómo se reúnen cuando hay un velorio? Cómo llegan todos y comienzan, no, es que tan buena gente que era. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo estás? Hace tiempo no te veía. Ahí todo el mundo aprende, todo el mundo saca tiempo para ir a un velorio cuando es un ser amado. O sea, la mayor tragedia en la vida es la muerte. Pero peor que eso, oiga, peor que eso es tener una vida sin propósito. Eso es peor, porque igual todos vamos a morir. Pero usted no, tener una vida sin propósito es peor que la misma muerte. Porque usted puede tener 60 años, 80 años, 50 años, pero usted ya murió a los 20 años, mismo. Nadie sabe quién es usted. Ni siquiera su mamá lo aprendió a identificar porque no sabe si va a caer o no va a caer, no tiene seguridad en usted. Usted le tiene el libreto listo ahora el 24 que su mamá ya va a visitarlo, o el 25. Y su mamá tal vez diga, sí, mi hijo, usted tiene la razón, si la comida aquí es mala. Este man no brega con nada. Ella por dentro dice, sigue siendo un fracasado, no sabe ni para dónde va. Yo estoy invirtiendo una plata aquí, estoy invirtiendo tiempo viniendo un 24 de diciembre a ver a este charlatán y no sabe ni siquiera para dónde va. No sabe ni por qué está aquí sentado. Qué importante es esto, hermanos, qué importante es esto. Estar vivo, estar en un programa de rehabilitación, diría yo, y no saber ni por qué estás ahí. Ese es el meollo del asunto. Ese es el tema de hoy. Estar ahí sentado y no saber ni para dónde vamos. No saber ni por qué estamos ahí sentados. Qué tristeza. Quiero mejorar. Quiero formar mi alma. Quiero formarme. Algunos, bueno, dirán, bueno, este man, ¿qué? Pero déjeme decirle que sea sí, sea no, su respuesta ante si cree o no cree en Dios, pues déjeme decirle que Dios está en el mismo lugar. Él no se ha movido. Porque es que mucha gente se pregunta, hey, pero es que la guerrilla mata gente y esto y aquello y otros mueren y otros. ¿Ya dónde está Dios? Pues Dios está en el mismo lugar, ahí donde usted lo dejó mismo. Ahí, de ahí no se ha movido. Entonces, si tu respuesta es sí o no, ¿crees en Dios? Ese es tu problema. Ese es tu problema, porque Dios es Dios, así usted lo crea o no lo crea. Amén. Entonces no podemos dejar de tener un propósito. Miren lo que dice Jeremías 29:11. ¿Quién lo lee? Hay un espadachín. Jeremías 29:11. Amén. Sí, señor. Dale, Felipe. Porque yo sé, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé, está hablando Dios, porque yo sé
yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es? El de la victoria en nuestras vidas. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Ah, pero ¿por qué nos trajiste al desierto, Moisés? Porque no entendían qué propósito tenía Dios con ellos. Y era formarlos para llevarlos a la tierra prometida, para darles el paso más adelante que todos necesitamos dar algún día en nuestras vidas. Necesitamos dar ese paso para estar en victoria, para ser formados. Pensamientos de paz. Él no está diciendo ahí, yo tengo pensamientos de darte motos, carros. Esas son las añadiduras, hermano. Mientras usted no entienda que las cosas materiales son las añadiduras para cuando usted se forme, recibirlas y saber que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añadirte tristeza, entonces te va a ir bien con todas esas cosas que vos poseáis. Si no, va a estar enredado siempre. Mano, ¿cuántos de nosotros, y yo sé que aquí algunos no me desmienten, compramos una moto y al mes estaba empeñada por bazuco o por droga? ¿Eso es la bendición de Jehová? No, porque tu alma no está formada para recibir esas cosas. Perdimos el control de nuestras vidas y necesitamos retomar eso. Por eso necesitamos hoy saber para qué realizar un programa de rehabilitación. O sea, ¿por qué estamos acá en este momento de nuestra vida? ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Es momento de formación, muchachos, familias, hasta las familias están siendo formadas para que entendamos y creamos en este proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice Colosenses 1:16. Léalo, Andrés, por ahí escuché la voz de Andrés. Colosenses 1:16. Andrés, ¿me escuchó? Sí, ya sí, señor, qué pena, estaba aceptando a alguien. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Yo creo esta palabra, mis hermanos, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Cuando entendemos estas cosas, tenemos una vida con propósito. Porque apenas empezamos a consumir drogas, déjeme decirle que usted murió. Muerto en vida quedaste. Y es tanta la muerte en vida que se da en los tres aspectos. O sea, hay una muerte espiritual. Hay una muerte en tu alma. Porque vivís cegado en las mentiras, en la cleptomanía, en la manipulación, en la racionalización, en la argumentación, en todas las actitudes negativas que quedan, muere tu alma. Y después de que mueren estas dos partes en cualquier ser, comienza a morir su parte física, su parte material. Y es tanto así que empezamos a perder peso, a oler feo, a estar peludos, a que nos caigan los dientes, a que nos pase infinidad de cosas, porque ya es el final. Pero entonces hoy volvemos a nacer. ¿Y por qué realizar un programa? Porque vuelvo a retomar hasta que llego a ese punto de partida por el cual Dios hizo los principados, las potestades, sean dominios, sean cosas invisibles, sean potestades. Todo fue creado para Él y por Él y por medio de Él y para Él. Entonces tenemos que tener esa idea clarísima ahí. Tenemos que partir esta escuela de sabios hoy sabiendo al menos por qué estamos sentados ahí. Que me llevaron a la fuerza, que me engañaron, que mi mamá, que mi papá, esas son las circunstancias que Dios quiere hacer hoy día. Acéptelas, aceptémoslos. O como dicen ustedes, acepto esto. Y cuando usted acepta, es el primer peldaño
de cualquier proceso de restauración, de cualquier proceso de rehabilitación o de cualquier proceso de regeneración o de cualquier proceso en la vida. Acepto. Porque cuando usted lo llaman a firmar un contrato, le dicen, ¿usted acepta las condiciones? Firme el contrato. Usted dice, acepto. Acepto las condiciones de este contrato. Cuando usted entra a la universidad y le dicen, va a estudiar de tal a tal hora, de tal día a tal día, en la semana, tantos días a la semana, usted inmediatamente dice, acepto porque este es mi proceso. Pero cuando usted no sabe ni para dónde va, usted lo hace por presión. Y usted entra a estudiar medicina, al ICESI, como dice Leonardo, y resulta que termina estudiando arquitectura porque a los 2 semestres abandona medicina y termina estudiando arquitectura y lleva 3 meses de arquitectura y abandona y comienza a estudiar administración de empresas porque usted no sabe ni para dónde va. Y así le pasa a gente aún que no consume droga. ¿Cómo era nosotros que tuvimos ese problema? No sabemos ni para dónde vamos. Se para ahí, yo me acuerdo hace muchos años atrás en la calle 15 habían puros paraderos de buses desde la tercera hasta abajo a la 10, puros paraderos, y decía azul plateada, lo lleva a tal lado, el crema y rojo lo lleva a tal lado, el blanco y mugre lo lleva a tal lado, y usted le diga, ¿para dónde voy? O sea, ¿para dónde voy? ¿Para dónde cojo, hermano? Que cualquier bus me sirve. Y más, yo ahí me aburría tanto que yo sabía que el blanco y negro Ruta 6 o Ruta 7 iba hasta esa universidad, ya llegando a Pance, y allá cuadraba y se devolvía. Yo decía, no, ese bus me sirve porque pues voy a quemar 3 horas de mi vida aquí, voy hasta allá. Me fumaba un bareto así grandote, me subía y no sabía ni para dónde iba. Y volvía a llegar a San Nicolás en el mismo bus. ¿Estás perdiendo tu tiempo o estás ganando tu tiempo? No es lo que vos consigas, es lo que vos adquirás como persona, como formador. Ya después las cosas te van a añadir naturalmente cuando Dios ponga los ojos en ti. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito que tienes hoy para tu vida? ¿Cuáles son tus metas? Yo hoy tengo metas. Han pasado muchos años de mi vida, pero tengo metas, tengo propósitos, tengo cosas por qué luchar hoy. Y le doy gracias a Dios por todo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces no midamos la espiritualidad o el crecimiento de otro por lo que nuestros ojos apenas ven, por una moto, por un carro, por cómo se viste. No. Conozcamos a las personas como realmente son y permitamos que nos conozcan por dentro, o sea, como qué es lo que sale de nosotros, si sale crecimiento, si salen buenas cosas. ¿Por qué realizamos un programa de rehabilitación? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos verdaderamente aquí? Amén, hermano. Por ahí levantó la mano, no sé, Leo, ¿quiere decir algo? Sebastián Cardona y Matías, el apóstol. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Leo, Sí. te escuchamos. Sí, señor. Buenos días nuevamente, Leonardo Martínez Rodas. Bueno, este tema yo creo que este tema es muy largo, creo que el compañero Luis pues fue muy asertivo, ¿no? Luis Buitrago, demasiado asertivo, ¿no? Pero para restaurar mi vida, pues hermano, primero que todo yo quiero empezar, a mí me encanta que la gente escuche que la gente que empieza a hablar, con qué empieza a hablar, cómo empezó la charla. Y yo la charla la voy a comenzar de esta manera, ¿no? Pues yo perdí mi vida. ¿Usted no la perdió? Yo perdí mi vida
perdí mi vida y permiso, Matías, para tener novia. Perdí mi vida y permiso para manejar carro. No sé manejar mi vida, voy a manejar carro, mi hermano. Entonces vamos a partir de ahí, vamos a partir de ahí. Perdí mi vida y quiero tener una novia. Yo quiero que usted mastique eso bien ahí. Yo quiero que usted ahí sentado lo mastique. Perdí mi vida y permiso para tener novia. Entonces, perdí mi vida y permiso para manejar carro. No sé manejar mi vida. ¿Cómo voy a manejar un carro? Entonces, ese tema, el tema de hoy en día, el tema está chévere, el tema está bacano porque yo tengo que empezar a crecer de nuevo, morir al hombre viejo. Creo que dice la Biblia, Matías, morir al hombre viejo y ser una nueva criatura. Pero entonces eso es de estadio, eso es de quilates. Yo no puedo decir así, tirar la frase al aire, no, es que entonces voy a morir y nacer de nuevo, pero ¿a qué vas a nacer de nuevo? Tener los argumentos para nacer de nuevo, tener las herramientas para nacer de nuevo. ¿Realmente quieres nacer de nuevo? Solo un tema, Matías. Yo te voy a decir algo, Matías, que yo creo que este tema es muy largo, demasiado largo. Y yo solamente te voy a decir una cosa. Por ejemplo, la parte familiar. Y son muchas partes. Entonces voy a hablar de la parte familiar. Perdí la confianza de mis padres. Perdí la confianza de mis hermanos. Entonces, ¿qué voy a hacer en la parte familiar? Imagínate, sin hablar de las demás partes que son la social, la educativa, laboral, la judicial y la psicoafectiva. Entonces, vamos a enfocarnos en la parte familiar. ¿Ya le perdonaste a todos tus hermanos? ¿Ya le perdonaste a papá? ¿Ya le perdonaste a mamá? ¿Ya le perdonaste a todos tus hermanos? Y eso no es de boquilla, eso no es de un solo día, de 2 días, de 3 días. Que llegues a la casa y tu hermana te diga, yo no perdono a un hermano y por eso recaes. Entonces no has fortalecido la parte familiar. Llegas a tu casa y llegas todo cansado, sudoroso, y tu hermano, y un hermano te dice, ve, y esos ojos rojos, ¿por qué? Y vos con eso perdés todo el programa. Es que tu hermano te puede preguntar eso. Es que tu hermano te puede preguntar por qué los ojos rojos. Y vos no tenés por qué airarte, vos no tenés por qué contestar con 2 piedras en la mano. Ya veremos qué podemos contestar. Se pueden contestar miles de cosas. Pero la idea es que no te dé rabia, no te dé piedra, no pierdas el control porque te hacen una pregunta. Estás viendo televisión en la sala y pasa una hermana, ¿no? Y has tenido problemas con la hermana. ¿Y sabes qué dice la hermana? Uy, este mes llegan los recibos de la energía más caros. Y usted le da rabia a eso. Yo te hago una pregunta. ¿A usted por qué le da rabia a eso? Entonces, bueno, estamos diciendo que ¿para qué un programa reeducativo? ¿Para qué un programa de estos que dice el título de la conferencia de hoy? Entonces, hermano, y eso que empezamos por la parte familiar y mire a dónde vamos, ¿no? No sabemos recibir un grito, no sabemos recibir una pregunta, nos tienen que hablar despacito, nos tienen que hablar es con amor, nos tienen que hablar es con cariño, entonces, hermano, este tema, este tema lo sacó Matías, sí, Matías, ahí nos metimos en camisa de 11 varas porque es un tema demasiado largo, pero qué bueno asumirlo, qué bueno darle cara, qué bueno darle frente a este tema, porque hay tela de dónde cortar, como se dice eso. Entonces, yo quisiera, pues que ya empecé por la parte familiar, yo le quiero preguntar a los usuarios, a los pacientes, si en la parte familiar, ¿cómo están? Ahora, y espero que Matías me apoye, ¿no? Ahora, cuando uno lleva el primer mes en una fundación, uno no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Como dicen por ahí que cualquier bus le sirve. Porque el primer mes en cualquier fundación, llámese como se llame, es se llama acogida,
para que me ilustren cuáles son las normas, cuáles son las reglas, a ver si me voy a quedar, qué es lo que pasa con mi vida. Entonces, imagínate que el primer mes o de pronto hasta el segundo, Matías, apenas estoy como empezando, apenas estoy como mirando, apenas me estoy como enfrentando, ¿no? Entonces, mira, entonces inmediatismo, entonces soy inmediatista, entonces estoy en lunes y quiero estar en la visita del domingo y todas estas cosas. Entonces yo le voy a dar la palabra a Matías, Matías, entonces para cualquier cosa estoy ahí pendiente, me gusta que usted como que dé ese inicio, como que usted marque el camino, por dónde es que vamos a coger. Por favor, Matías, gracias. Gracias, Leo. Una sacudita ahí, mi Leo, pues para entrar en calor. Vamos, hermano, hermano. Interferir. Este es el tema, yo creo, cuando este tema fue lanzado por algunos de las familias en el grupo de WhatsApp, cuando abrimos el chat y le decimos a las personas que puedan postular temas y meditándolo, revisándolo, estudiándolo, creo que debe ser el inicio, debe ser el inicio, debe ser el inicio, debe ser el inicio, debe ser el inicio debe ser el inicio del proceso. O sea, hay personas, triste decirlo, que se van de esta tierra y no saben para qué llegaron aquí, no comprendieron el propósito, como decía Luis. Más triste aún, llegan a una fundación y no comprendieron para qué están en la fundación, a qué llegaron a hacer, qué llegaron a resolver. Y sigue uno viendo, sigue tan difíciles, ¿para qué Dios me dio una familia? ¿Para qué Dios me dio unas personas especiales? ¿Para qué Dios me dio unos líderes? ¿Para qué Dios no solamente me llevó a la fundación? ¿Para qué Dios colocó tantas cosas a mi alrededor? ¿Para qué Dios me dio la vida? Hoy en día vemos personas que se deprimen, hoy vemos personas que se quieren suicidar, que se quieren quitar la vida. Hoy vemos tantas personas que su único refugio es la droga, es el alcohol, es el sexo, es la inmoralidad, es el delito, es la delincuencia, y no hayan otro propósito. O sea, se han chocado tanto con la vida, como dice Tito Rojas, se han chocado demasiado con la vida y no logran comprender y no logran asimilar el propósito, como dice Luis, de más que de vida, el propósito de ese crecimiento, de esa transformación. O sea, yo creo que cuando esa palabra, o sea, y muchas personas la ilustran, que para, que por, o sea, yo creo que el mensaje es claro y el mensaje va quedando cuando uno logra identificar y uno logra asimilar para qué un proceso de rehabilitación. Porque es que hay personas que pueda que hayan cambiado el consumo, pero no han hecho proceso. Hay personas que pueden tener sobriedad, pero no han hecho un proceso. Hay personas que pueden, digamos, haber modificado algún comportamiento, pero no es garantía de que hayan hecho procesos. O sea, los procesos en la vida, los procesos de la conducta, y lo he hablado con demasiados profesionales, son más que un reto, son casi ¿cómo le puedo decir? Desafíos, y son muy complejos. En psicología, eso es lo que busca afianzar, y esa es la parte
psicoterapéutica, todo es terapéutico y todo viene a modificar con Dios, con la disciplina, pero cognitivamente, y creo que ahí voy a hacer mi análisis hoy o mi aporte, el hombre no está preparado para asimilar el proceso. O sea, la intención a nosotros nos sigue pasando como los niños. No entendemos por qué el proceso, no entendemos el propósito, no entendemos la necesidad del propósito. Hoy decíamos en el devocional la necesidad que tengo de estar bien espiritualmente, la necesidad que tengo de estar bien mentalmente, emocionalmente, la necesidad que tengo también aún de verme bien fisiológicamente. Yo me disfruto todo, yo me disfruto un árbol, yo me disfruto la naturaleza, me disfruto también la ciudad, me disfruto los animales. A veces voy por allí y saludo hasta una sombra que esté por allí, hasta el que sale por allá, el adulto. Entonces empiezo a encontrar que todo lo que el proceso devuelve, el proceso da ganancia. Y yo uso un término, yo soy respetuoso de los ideales y hay personas que dicen, no, yo con unas gotas, yo de esta manera cambio, yo así puedo transformar mi vida. Yo les soy honesto, yo hasta el día de hoy le creo al proceso. Todo en la vida está determinado por procesos. Científicamente, todo tiene un proceso, todo está enmarcado y está encerrado en un proceso de transformación de la conducta. Ahora, ¿cómo nosotros estamos asimilándolo? ¿Cómo nosotros lo estamos procesando cognitivamente? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo para qué el proceso? Oiga, el proceso es mi vida. El proceso debe ser mi vida. El proceso es lo más importante porque hay personas que se curan, se pueden curar. Mire, yo estoy a expensas de una cirugía de rodilla. Y entonces, simplemente, cuando voy donde el especialista me dice, esa lesión no es de ahorita, ese golpe o ese dolor no es de ahorita. Es simplemente que cuando yo tenía entre 14 y 15 años, a mí me mandaron a hacer un proceso de recuperación de mi rodilla, un proceso de recuperación. Y el proceso de recuperación demoraba en ese momento 6 meses, ¿ya? 6 meses. Creo que lo hice de 2 a 3 meses. No completé ni siquiera los 3 meses. Me sentí bien, me sentí mejor, andaba con muletas y empecé a jugar fútbol, empecé a retomar, jugaba la recocha, lo que en mi momento, ese fue mi chicle en ese momento, ¿ya? Mi chicle ahora es otro, pero en ese momento yo disfrutaba, me pagaban, hacía plata, gamineaba, también había consumo, había rumba, en todos los entes sociales, hasta deportivos, hay droga. Y entonces, a los 40, me está pasando factura porque no hice el proceso como lo debía hacer. Ay, pero ¿por qué? Pues uno ya empieza a ver la necesidad y lo importante que es el tratamiento para que las heridas, para que no queden secuelas, para que todo sane bien. Pasa de una manera tan sencilla. Y puedo decir que es más del 80% de las personas que están en la fundación. Se ven bien, se ven repuestas, se ven gorditas, se ven cachetones, tienen conocimiento, tienen capacidades, tienen intelecto, han aprendido unas teorías de la rehabilitación, pero tienen vacíos, tienen falta de proceso, tienen huecos en cuanto a su proceso y no han procesado cognitivamente que necesitan proceso porque ya tienen cierta edad. Hay otros, sobre todo los más jóvenes, dicen, no, pero es que yo no he cogido costal, yo no he llegado a vivir, yo no necesito proceso. Esos espacios desechables, chirretes que necesitan proceso. Yo soy gomelo, yo tengo mi buena casa.
Y yo tengo mi buena mamá, yo tengo mi buena familia, yo soy un bebé todavía, a mí nunca me han pegado una puñalada, no me han dado un tiro, no he caído a una cárcel, o sea, yo no estoy tan avanzado. Es que el proceso transversaliza, estructura antes, durante y después. Además, saliéndonos y metiéndonos en la óptica que decía Luis Vitrago del propósito de vida, hay cosas del propósito de vida que usted quizá no las necesita ahorita, pero más adelante las va a necesitar. Y hay cosas hay áreas dentro del proceso que usted trae de concepción y quizá necesita tanto proceso, necesita tanto tratamiento que ni siquiera usted lo ha logrado descifrar. Todas esas conductas, esas patologías, esos defectos que usted trae y no los ha logrado corregir, así haya estado 10 veces en fundaciones. Quizá el proceso te aclare que a veces no es ni siquiera por la adicción, es tu temperamento, es tu falta de principios y valores, es tu falta de ética, es tu falta de modales, o sea, cuando hablamos del proceso, ¿para qué? Yo asumo algo, un conjunto de tantas cosas que deje una persona eh, eh, íntegra, como decíamos hoy en el devocional, una persona apta para vivir en sociedad, para vivir en familia, para desempeñarse laboralmente. Una persona, en otros términos, creo que Leonardo lo puede decir, funcional. Pero yo creo que soy funcional porque hago. Alguna vez me confrontaron, Leonardo. Yo manejo carro por ahí desde ¿qué? La primera vez que me le volé a mi papá en el carro, tendría yo unos 14 años, me le volé. Y ahí me le seguí volando y pues de ahí para allá muchos podrán imaginarse la historia. Y resulta que yo llego y yo manejaba, yo me voy para donde sea, todo Colombia, iba, venía a las montañas, camionero. Y resulta que yo tenía ya unos 4 o 5 años de haber salido de la fundación, tenía unos 20 y pico. Y mi autoridad, que hasta el día de hoy yo sigo bajo tutoría, sigo rindiendo cuentas, eso me lo enseñó el proceso, porque había dañado tratamientos, había cortado tratamientos, porque a los 5, 4, 6 meses, 8 meses me sentía bien y hoy entendí que el proceso es para toda la vida. Hasta el día de hoy tengo director, tengo autoridad, tengo papá espiritual, tengo terapeuta, tengo, mejor dicho, más cuidados y aparentemente cualquiera puede decir, no, no los necesita. En mi humildad, en mi necesidad de Dios y en mi necesidad como persona, no bajo la guardia, porque en cualquier momento ahí puede haber un hueco y cualquier persona puede caer allí. Entonces yo no bajo la guardia, aplico lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, y el que más cuidado tengo es de mí mismo, de que se muevan algunas patologías y uno no se puede confiar en la rehabilitación y en la droga, usted no se puede confiar, y en la drogadicción y en la conducta del ser humano, usted nunca puede creerse producto terminado. Y eso lo enseña el proceso. Entonces, mire este ejemplo. Íbamos por la carretera vía Barranquilla, yo era chofer y me movía y eso, y entonces papeles, su pase, abríllelo, le vamos a inmovilizar el carro, porque yo tengo mi pase, todo, yo manejo, y entonces me dicen, después de tantos años, después de andar por todo lado, me dicen, su pase está malo, era chiviado, mejor dicho, y tantos años yo andando, pasándolo, entregándolo, y resulta que salió una nueva plataforma. Bueno, los cambios que hacen, el hecho es que no podía manejar. Entonces maneja otro para que no le inmovilicemos el carro, le hacemos la multa. Yo, pero ¿cómo? Mire esto y lo otro. Resulta que uno en su desespero, cuando yo saco el pase, siendo menor de edad, pues uno en su desespero paga y esto, yo se lo hago, pero hay personas que no hacen bien el proceso.
y entonces el proceso quedó mal, o sea que lo primero fue que estaba sin multa y no podía manejar. Oiga, y me sentía tan frustrado porque yo venía acostumbrado y años a que yo era el que tenía el control. Entonces me tocó como 2 años y yo en los puestos de atrás me mareaba. Y no, que nos vamos para el Caquetá, que nos vamos para el Putumayo. Y a mí me gustaba ser piloto, pero ni siquiera de copiloto clasifiqué, pasé a ser menos que copiloto, para atrás, para la bodega. O sea que empecé a vivir un proceso y muchos quieren todavía tener el control del proceso. Y cuando los empiezan para atrás, para atrás, para atrás, no les gusta, se enojan, se frustran, se chocan, creen que es malo. Pero les sigo diciendo, resulta que para sacar el nuevo pase yo ya sabía manejar y pues ya tenía años de conducción y mi papá pues fue el que me enseñó, él me enseñó y no sabía era que me le iba a volar en el carro, ¿ya? Y muy buen chofer de toda la vida, camionero, manejó bus, manejó blanco y negro en Cali y todo eso. Entonces, pues yo iba confiado en eso. Entonces, cuando yo ya tenía unos años aún de haber salido de la fundación, pero sigo en proceso, sigo en proceso. Entonces me dice en ese momento, mi autoridad me dice, pues entonces yo empiezo a desesperarme, a sacar el pase y mueva rápido, porque a mí no me gustaba atrás, en el volco, el calor, al lado de las maletas, me gustaba tener el control. Entonces yo empecé a mover en mi ansiedad y en mi desespero a mover y apresurar las cosas. Los que no entienden el proceso apresuran, no entienden. Entonces él me dice, venga, Matías, usted va a hacer las cosas desde el inicio. Cuando usted era menor de edad, ni siquiera el curso lo hizo. Usted aprendió a manejar, pero usted ni siquiera hizo el curso. Entonces lo primero que vamos a hacer, vaya y hace el curso. No, pero yo ya me sé eso, jefe. Yo ya sé cómo es, yo sé primera, segunda, tercera. Me dice, Matías, usted sabe arrancar un carro, pero usted no sabe conducir. Empezando que no se sabe ni las señales de tránsito. Y no crea que todos estos años yo no lo he analizado. Y yo lo llevaba a él por todo Colombia. Yo era el chofer. Pero me tocó hacer ¿qué? Proceso. Y que lo devuelvan a uno a hacer proceso, ya uno por allá bien adelantado. Oiga, y me tocó que agachar la cabeza, reconocer que necesitaba el proceso y empecé allá a la escuela, hagas el examen yo veo bien. No, señor, le hacen uno, todos los que saben, los que han sacado pases saben, y examen de ojos, examen de oído, que póngale el freno, y todavía yo creía que eso era una bobada y que eso era una tontería. Pero yo tenía pase, yo manejaba, pero me había saltado el proceso. El proceso no miente, el proceso no se equivoca. Lo que leyó Luis Buitrago hoy hasta bíblicamente está soportado. El proceso no lo puede nadie saltarlo. Y nosotros somos muy buenos para coger atajos frente al proceso. Y por eso a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años nos estortillamos. A los 6 meses estoy bien, nos estortillamos. Muchacho, muchacha, dese la oportunidad de hacer el proceso bien, porque así usted no lo crea, como decía Luis, Dios está ahí, así usted no le crea, pero Dios está ahí. Y el proceso no se lo puede volar nadie. Mire, hoy en día hasta los pollos no les volamos el proceso. Yo no sé cuánto duran cuentan que hasta los pollos ya les alteramos el proceso. Yo no sé cuánto demoraba un pollo, ¿no? Pero ahora les aplican una vaina y les alteran el proceso y el pollo ya está más rápido. A la tierra le hemos alterado el proceso. La tierra tiene un ciclo perfecto y tiene un proceso. Yo no sé mucho de eso, pero dicen que la piña, yo no sé, se da en tanto tiempo. Yo no sé, que toma buen tiempo, lo poco que sé, aprendí.
y ahora le aplican una vaina, le echan unos abonos, unos fertilizantes, qué sé yo, y que ya piña en tanto tiempo. Aceleran los procesos. Oiga, mi Dios, ojo, desde el propósito de vida, no proyecto de vida, propósito de vida, si usted se ha saltado procesos en su vida, Dios no permite que usted se salte los procesos porque somos buenos. Oiga, y a mí sí que me costó ese proceso de conducción. Ahora, si usted sabe manejar, me decían, manéjese bien. Usted sabe manejar el carro, pero no sabe manejarse usted. Oiga, y eso me cogían de recocha y me tocó que esperar nuevamente un tiempo y eso se me demoró y yo precipitado y me mandaban atrás en la bodega del carro, atrás en la bodega del carro y vomité en ese camino, 3, 4 vomitadas por viaje porque yo me mareo y allá atrás más me mareaba, pero lo entendí, era un proceso que necesitaba y estaba dejando una enseñanza en mi vida. Y nosotros tenemos muchos vacíos de proceso, muchos vacíos de proceso. Así tengamos sobriedad, así tengamos mejor ropa, así tengamos mejor apariencia, así tengamos algunos meses. Ojo, logre procesar cognitivamente qué área en este momento el proceso está fortaleciendo en usted. La arrogancia, la prepotencia, la rebeldía, la necedad. Hay unos que no son rebeldes, pero son necios. La grosería, la poca humildad. Eso lo tiene uno mismo que entender y tiene que lograr asimilar eso. Y hay personas que se saltan el proceso. Ojo, usted puede cumplir el año en la fundación, el año y medio, pero muchas veces uno ha querido pasarse ciertas cosas de galleta, se acomoda, entra en zona de confort. Y a veces nosotros hemos querido estar en el punto 10, y resulta que para llegar al punto 10 nos tocó que estar en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya estamos en el 10. Y muchos se ubicaron en el 10 y resulta que tienen vacíos en el 3, en el 5, en el 7. Y lo devuelven a uno a hacer el proceso, a llenar el proceso, porque es que Dios no quiere, Dios solamente habla desde el proceso, cuando dice que te formé en el vientre de tu madre, te di todo el propósito que hay, ahí incluye eso. Entonces, ¿qué es marcar la ruta? Este tema creo que es el inicio y este punto nos va a confrontar mucho, este tema nos va a confrontar mucho. Este tema para muchos que se creen que ya están en universidad, pero resulta que no han entendido para qué el propósito, para qué lavar platos, para qué lavar baños, para qué aguantarse los regaños, para qué ser la fila, para qué ser disciplinado, para qué ser ordenado, para qué prenderse de Dios, para qué llevar a la práctica toda la charla que nos dan continuamente. Muchos todavía están ahí bregando en su mente, cognitivamente y conductualmente no han entendido. Una vez más, después de tantas veces, sí, hay un propósito, ¿para qué? Pero no lo has logrado entender, mi hermano, y te la vas a pasar dando vueltas en la tierra todavía. No has entendido siquiera el propósito, el para qué, el proceso de rehabilitación en tu vida. Vas a entender para qué muchas cosas más. Y quieres ser emprendedor, quieres ser empresario, quieres tener familia, quieres tener hogar, quieres tener BM, pero ¿y si no has empezado contigo mismo? Y por eso Dios muchas veces nos coge como esas vasijas, las desarma para volverlas a armar. Déjese desarmar para que pueda ser armado. Ese es el proceso. El proceso a veces es incómodo, es harto, es maluco, es engorroso, pero es necesario. Por eso lo que le conté de mi rodilla, lo que le conté del pase de conducción, uno no hace el proceso y después se tiene que estar uno lamentando. El proceso no deja baches. Nosotros es que somos facilistas por no decir chambones, perdóneme la expresión. Ahora, así sea duro lo que estés viviendo, ahí hay propósito. Yo siempre le digo, hay muchos que a nivel de rehabilitación ya tienen resistencia.
al cambio, al proceso, al tratamiento, al modificar, pero asimílelo, procese eso en su ser, en su mente, en su psiquis, en su RAM. Quería darlo ahorita, pero me alargué un poco, pero lo tengo allí, un listado. ¿Para qué? Usted haga el ejercicio, saque la hoja. ¿Para qué? Para esto, esto. Y vaya cogiendo los pasos. Y los va tomando, pero no se los salte. Pero tenemos que entender y lograr hacer la introspección. Pero además de eso, interpretar el proceso que estamos viviendo. Ese va a ser mi aporte para la siguiente clase. Este tema va a ser muy confrontativo y muy oportuno. ¿Para qué no necesito, para qué Dios, para qué en el proceso no necesito visita? No necesito quizá esto. Yo hoy entiendo por qué hice un proceso sin visitas, sin llamadas. Hoy lo entiendo. Y yo se lo digo a usted porque lo vivimos, yo no se lo digo a usted porque está en los libros, está ahí, pero también lo habla uno con la vida. Eso es otro propósito, hablar de lo que usted vive, no de lo que sabe. Porque para seguir echándonos cuentos, historias asombrosas, y todo el tiempo y la expresión, y aquí vamos compañero, para adelante, hágale, pero cuando está allá, una pata lo tira al piso. Bueno, quizá hay madres o familias que no saben qué es una pata. Eso ya es un lenguaje de acá, del gremio en las fundaciones. Una pata, un coso, eso ya son términos. Una Kenbor de la montaña, esos ya son términos ya del lenguaje de los muchachos. O una letra, ahí sí como el que entendió, ¿cómo es que se leo? El que entendió, ya. Pero el proceso, Leo, para mí el proceso es la vida. Empecé diciendo el proceso es la vida. Cuando yo hablo de proceso, mire, la resistencia en la rehabilitación al proceso es como cuando muchos les pasa eso, porque no les gusta el proceso, Leo. ¿Qué pasa? Cuando usted suspende un tratamiento de antibiótico, yo lo aprendí quizás hace unos 4 o 5 años nomás. Cuando usted hace un tratamiento de antibiótico, uno a los 8 días, el médico le dice a usted, tómeselo por 2 semanas. El médico sabe porque él estudió, porque él se preparó, porque él tiene todo el soporte para decirle a usted, tiene toda la autoridad para decirle a usted, tómese esto por 2 semanas y lo pone en la fórmula. Pero nosotros los más expertos que el experto, que eso tiene otro nombre, por no decir artistas de Hollywood, a la semana nos los tomamos bien juicioso, a la semana, a los 3, 4, 5, 6 días, y a la semana la herida se sanó, nos sentimos bien. ¿Qué hacemos desde la sinceridad y desde la honestidad? ¿Qué hacemos a la semana cuando ya nos sentimos bien? ¿Qué hace usted, mi querido amiguito? ¿Y qué hago yo? Suspendemos el tratamiento. Se nos olvidan las pastas, se nos quedaron porque ya no hay sintomatología. Entonces, como no hay sintomatología, eso pasa en las prioridades de nuestra vida, pasa a un segundo plano. Se me quedó las pastas, porque como no nos duele, cuando nos duele corremos y hágale de una rápido la pasta, porque queremos rápido aliviarnos. Pero a la semana estar bien ya no es prioritario eso en nosotros, o sea que las pastas se nos olvidan, el tratamiento, el proceso o el tratamiento se nos olvida, ya estoy bien. Pero resulta que pasa un mes y volvió otra vez esa herida a abrirse. Y vuelve a las pastas, tráigame las pastas, tómese 2. Hay unos que, tómese 2 de una, tómese 3 de una. Así le dicen a uno. Estos días que estuve tan afectado con la gastritis, así me decían, tómese 2, 3 de una. No, porque he hecho mal el proceso, porque me he descuidado en esto, porque he fallado en esto. Entonces, efectivamente, vuelvo donde el médico porque ya me tomé 2, 3, 4 y no fue. Entonces vuelvo donde el que direcciona. Más que el médico, el que direcciona
su proceso. De eso voy a hablar la próxima clase. ¿Quién direcciona su proceso, mi hermano? ¿Quién dirige su proceso antes, durante y después? Antes, durante y después. Si usted es adicto, lo defenderé a capa y espada. Usted no puede vivir sin autoridad. Usted no puede vivir sin intérprete de su proceso. Usted no puede vivir sin quien direccione su proceso, así sea quien sea. Respetaré las posiciones, pero esa la defenderé hasta el día de hoy. Manes con tanto trayectoria, con demasiado, pero no tienen quien les interprete su proceso. Entonces, cuando la herida se nos abre, nos toca que volver. Doctor, resulta que esto, me sentí bien, y el regaño. Pero mi hijo, yo le mandé eso por tantos días. ¿Cuánto se lo tomó? No, tanto. Ah, ahí está el regaño del médico. Es que tiene que hacerlo bien, hágalo bien. Pero además de eso, el médico vuelve y lo examina, lo formula, pero el médico no le puede mandar los mismos medicamentos. Porque si él le manda el mismo antibiótico, ya esa herida le cogió resistencia a ese antibiótico. Entonces el médico vuelve y lo formula, pero le cambia la medicina, le cambia el tratamiento, le da un proceso nuevo porque la herida se puso más fuerte. Y le va a decir en cariño, en amor, y también le va a decir, si no te haces el tratamiento bien, te tenemos que cortar el brazo o la pierna. En amor, pero le dice. Y vuelve y lo formula, y vuelve y le cambia la dosis, y vuelve y le dice, haga el tratamiento bien. Quizá, no soy médico, le va a decir ya no 2 semanas, quizá 3 meses, 2 meses, 5 meses, porque la herida se agrandó. ¿Por qué? Porque no nos gusta hacer el proceso como es, porque somos expertos y por eso no comprendemos el propósito de Dios, por eso no entendemos las bendiciones que la vida nos dio, por eso no comprendemos la familia, las personas, la fundación que Dios escogió para hacer algo en nosotros. Entonces, hagamos bien el proceso, el para qué. Eso me derrumbó, Leonardo. Eso decía la ruta y Luis ahorita, el para qué, y eso estoy como un rompecabezas desarmado, con ganas de que se vuelva como medio armar, pero el rompecabezas tiene un poco de fichas, tiene 40 y solo he podido encajar 2 o 3, hermano, me faltan un poco. El tema parece sencillo, no sé quién lo postuló, pero es asertivo, como decías ahora, Leonardo, es necesario. ¿Por qué? Porque es que es el inicio. En la Biblia dice que un hombre de Dios, el apóstol Pablo, les traía vianda, o sea, un alimento sólido a un pueblo, a una fundación, a una congregación les llevaba un alimento sólido, pero como ellos no habían entendido la necesidad, el para qué el proceso de rehabilitación, para qué hacer un tratamiento, resulta que les traía ese banquete sólido. Quizá una revelación, un concepto maravilloso, pero cuando él llega dice, no han entendido. Y veo que traía alimento sólido, pero me toca darles tetero. Y a muchos toca devolver al tetero porque no han hecho el proceso y no han hecho el tratamiento como debe ser. Amén. Entonces, le doy la palabra y creo que el tema sigue quizá esta semana y posiblemente la otra, como Dios no lo permita. Pero yo le creo al proceso y el proceso es necesario y nosotros nos hemos saltado tantos procesos de vida. Mire, el proceso de ser papá, el proceso de ser mamá no lo hemos saltado. Usted puede ser papá a los 14 años, pero créalo que usted no estaba todavía preparado para hacerlo. Y usted dice, no, yo los crío y yo trabajo y yo respondo. A mí me pasó, yo también soy un papá joven, fui un papá joven, o soy, y me ha tocado pasar factura, pagar facturas por eso. Porque es que hay cosas en la vida, en el proceso normal de la vida, usted se prepara y ejerce. Si usted quiere ser abogado, se prepara y ejerce. Si usted quiere ser médico, se prepara y ejerce. Si usted quiere ser ingeniero, se prepara y ejerce. Pero hay procesos en la vida de la conducta, de la parte cognitiva del ser, que no estamos preparados. Por eso el cerebro, aún hasta cierta edad, 40, 50 años,
sigue ensanchándose, se encoge, sufre unos cambios y nosotros no entendemos los cambios psicológicos del ser, espirituales del ser, ¿ya? Entonces, papá, se tiró porque podía, porque tenía plata, porque ya le había salido bigote y dice, yo puedo ser papá. Además, el sueño mío es ser papá. Pero papá, frente al proceso, te falta. Y por eso llegas a ser papá con 40, 50, 80 años y te falta tanto, así respondas, así es la cuota alimentaria. Pero desde el rol, desde la función, no estabas listo porque no hicimos el proceso y porque a veces nos toca hacer el proceso a los trancazos, a los taponazos. Y cuando nos dicen, tan chévere, pero ahora le toca sentarse a aprender, o sea, le toca sentarse a hacer el proceso, sí que nos duele. Sí que nos duele. Y así sucesivamente saltamos procesos en la vida. Usted puede ser mecánico, pero usted es empírico. Y cuando lo devuelven, es que yo sé, sí, pero ahora aquí dice así, ahora es así, o hágalo así, hágalo de esta manera. Oiga, y se le arma un conflicto a uno cuando le están complementando el proceso. Se arma un conflicto. Entonces, bueno, no, ese es mi aporte, ese es mi aporte. No sé quiénes más estén por allí. ¿Por qué tan serios? Están muy serios. Bueno, Ya me preocuparon, Leo. Ahí ayúdeme porque, buenos no días, sé, apóstol. Luis, el pastor, porque están como serios. No, yo no Si estoy me bravo, permiten, pero pues prefiero hablarle si la me, verdad. Sebastián si, Cardona, Leslie, levantaron la mano, John Pimiento. si me permiten, quiero expresarme de que hay tremenda sabiduría la que hay en sus palabras, hermano, demasiada sabiduría. Wow, muy admirado con todo lo que ha dicho. He aprendido yo, y esto fue algo que le enseñé a mis hijos, simplificando toda esa sabiduría que usted ha hablado. A mis hijos siempre les dije que en esta vida hay tres tipos de personas. Está el tonto, está el inteligente y está el sabio. Y siempre tenemos esa opción de escoger. Y lo resumo en estas palabras. Había una vez un muchacho que caminaba y se encontró con un anciano y el anciano le dijo, hijo, no vayas por este camino porque hay muchos huecos y te podrás caer. Y el muchacho siguió el camino que el Señor le había dicho que no hiciera y se cayó, volvió a levantarse, pero siguió por ese mismo camino. Volvió a caerse y se levantaba y seguía por el mismo camino. Luego pasó otro muchacho y el mismo anciano le dijo, hijo, no pases por ese camino porque hay muchos huecos y te puedes caer. Y ese muchacho al pasar se cayó, pero al levantarse dio una media vuelta y dijo, wow, hubiese escuchado a este anciano, no hubiera caído en ese hueco. Pero en ese instante había un muchacho que estaba escuchando lo que le dijeron al tonto y al inteligente. Y él dijo, ni loco me voy a ir por ese camino. Y eso para mí ha sido una enseñanza donde la aplicamos en muchos términos de nuestras vidas. Y es lo único que les puedo dejar humildemente en base a todas esas palabras que usted ha expresado a toda esta hermandad. Solamente quiero decirle tremendas palabras las suyas. Muy admirado de eso. Seguimos aprendiendo todos. Hay otras personas que alzaron la mano. Leslie Valeria Cano, Sebastián Cardona, Ramírez. Con propósito y liderazgo, Señor.
de los que alzaron la mano, de pronto van a dar algún aporte. Señor, con propósito y lo que más especifica el líder Mauricio al entrar acá a la fundación es la disposición. Usted viene a el Creo que le aporte de falla la vías con señal. esa palabra se sostiene ese cambio. Señor, sí. Y, y mire que es complejo, complejo, ¿por qué? Porque si no hay disposición, la persona no va a cambiar, va a seguir en la misma actitud, va a seguir en la misma rebeldía, con el mismo contrato, con los mismos defectos de carácter, y se olvida el principio manipulable. ¿Y quién lo manipula? El mismo paciente. Y uno de adicto, uno quiere tener el control, lo está diciendo el apóstol Matías. Pero entonces, si la persona no entiende que el proceso es para sí mismo, y yo pasé por fundaciones y yo no quería cambiar y no cambiaba, pero cuando entendí y me dije, voy a disponerme al cambio, pasó algo diferente. Entonces, se vuelve monótono y a veces nosotros mismos lo volvemos monótonos porque estamos encerrados en un solo pensamiento haciendo. Dicen por ahí que cuando uno piensa algo y eso llega a un sentimiento, eso es lo que termina haciendo la persona. Entonces, hay que cambiar también ese sentir, que ese sentir se vuelva en pro de una recuperación, que eso sí, pero también nos falta mucho y es que venimos con mi novia y mi marido, en el caso de las mujeres, y se olvida el principio de realidad. Y es que en la fundación es la recuperación, la restauración, la rehabilitación, cosas, y dejamos de pensar en el principio de realidad de la fundación, la recuperación del individuo. Entonces, hasta que no se cambie ese pensamiento y hasta que usted no se disponga, si usted se dispone, puede ser diferente, porque ahí Dios puede entrar a orar, que Dios le está mandando, no va a pasar. Y eso es lo que enseña acá el líder Mauricio. El líder Mauricio enfatiza en dejarse guiar el camino del proceso, pero si la persona no quiere, nada va a pasar en su vida. Es bastante interesante para el terapeuta mirar y cómo puede entrar a operar en la vida de esa persona y cómo puede mejorar la situación en la que se encuentra, porque muchos nos encontramos enfrascados. Ah, es que yo ya sé, no se pone en práctica eso que se sabe, si lo sabemos tanto. Entonces, nosotros los adictos somos así, queremos y creemos que las sabemos todas, pero no nos dejamos enseñar. Me acuerdo que una vez el apóstol Matías estaba hablando de Ada, desaprender. Entonces, a mí me quedó sonando y entonces yo me digo a mí mismo, porque ahí sí voy a aprender. Entonces, dice por allá, y una vez lo dijo el pastor Ruiz, el pastor Ricardo Ruiz lo dijo. Entonces dice, él dijo, vuelvas ignorante, deja a mí la enseñanza, entonces de la de práctica, entonces no se está haciendo. Entonces al adicto le hace falta más, hablar menos y hacer más y concretar lo que se está haciendo.
¿No se oye? Sí, se pierde Sebastián, muchas veces la mano. voz. Sí, se pierde muchas veces la voz. Luchito, no sé qué para concluir. No, no pienso que ahí vamos avanzando en el tema y que vemos cómo es una cadena o una secuencia de todo lo que hemos manejado hasta ahora y sobre todo que nos deja hoy que debemos de siempre reconocer que Dios está, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra postura, Dios está ahí. Dios está ahí en la formación, desde el vientre de nuestra madre, desde que concibimos, desde que empezamos a razonar, a pensar. Ya nosotros determinamos si creemos o no creemos en lo que Él pueda o quiera hacer en nuestras vidas. Todo depende de esa postura que tomemos frente a este caso. Y en el proceso de rehabilitación, que es lo que nos compete a nosotros, qué tan dispuestos estamos y qué tan, y qué en qué capacidad queremos estar para tomar esto como aprendizaje o simplemente que nos vuelva un trauma y una lucha constante hasta el mismo proceso. Entonces, todo es llevadero y nos prepara Dios para saber de qué manera debemos conducirnos en la vida y de qué manera estemos preparados para recibir tanto lo bueno, tanto lo positivo, tanto lo malo como lo negativo en cada uno de nosotros. ¿Qué capacidad tenemos de lucha? ¿Qué capacidad tenemos de brega? Y qué tanto ejercitamos nuestro sentido, nuestra voluntad y nuestras emociones al punto de llegar a conocer y entender qué es lo que Él quiere verdaderamente en nosotros y por qué estamos en un proceso de rehabilitación, qué debemos realizar en nosotros para alcanzar este conocimiento y esta verdad que nos apremia a cada uno de nosotros, porque realmente son 10 meses y yo digo que es un trampolín nomás, pero como dicen algunos, somos adictos para toda la vida, esa es la parte de nuestra alma. Somos pecadores para toda la vida, es la parte de nuestro espíritu. Y que este cuerpo, este capacho simplemente está condenado a desaparecer y a morir, también es cierto. Entonces, comprendamos estas verdades nosotros como ser, porque cuando encerramos la palabra ser, encerramos todo lo que es cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo en el orden que lo dijo Pablo, y ese es nuestro ser en sí. Y ese ser es el que necesita ser formado para recibir y entender cuál es la preciosa y agradable voluntad de Dios. Dios les bendiga, no sé quién más. Buenos días. Quería dar un aporte. En el tema del para qué, me parece que siempre eso, o sea, la oportunidad o sea, las cosas que nos llegan a nosotros siempre están dependiendo de cómo la tomemos nosotros. Si la estamos viendo para algo, para un crecimiento, o si la estamos viendo como cuando dicen en la fundación que es para buscarme la caída. Otro puede decir que esto es para bien, como dijo José, que Dios transforma las cosas para bien. Entonces, las cosas están ligadas, están limitadas al uso que yo crea que le tengo que dar a eso. Y las cosas vienen es limitadas a lo que yo crea de ellas. Si yo creo que me pueden servir a mí, si yo creo que me pueden dañar, y también es importante el para qué nos ponen a alguien que nos direccione a nosotros y el para qué nos piden que estemos buscando un grupo de apoyo también.
para que nosotros nos dejemos llevar y no contemos solamente con nuestra forma de limitar las situaciones, sino que haya alguien que nos pueda decir que por ahí sí es o que por ahí no es. Porque eso también es necesario para que nosotros no tomemos las decisiones con la parte del ser que de pronto no conviene. Entonces yo creo que el uso que nosotros le podemos dar a las situaciones es como nosotros las podemos proyectar a que nos puedan servir a nosotros y a que nos lleven a buscar de la solución que es o de las personas que nos pueden llevar a la solución correcta. Entonces, ese es mi aporte. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias por su aporte. Apóstol, ¿iba a decir algo? No, Luis, ahí ya se me fue, yo creo que ahí usted ya ahí concluye ahí. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, su tiempo es muy valioso. Gracias por estar aquí presentes. Es beneficioso para nuestras almas, para la vida espiritual y para todo nuestro ser. Vuelvo y repito, gracias a esas familias que se siguen capacitando. Gracias a todos. Una bendición muy especial de parte de Dios. Quedamos prestos para el día miércoles, 8 de la mañana. Estaremos nuevamente tocando este tema. Muchas gracias. Luchito, Apóstol, dígame. todos los que estuvieron juiciosos este año en la Escuela de Sabios se ganaron un viaje, ¿oyó? Para que eso lo vamos a estar anunciando ahora fin de año. Los que estuvieron juiciosos, toda la Escuela de Sabios este año se ganaron un viaje. Ahí se les estará dando la información. De una. A Qatar, mi líder. Buenos días, apóstol. No, Qatar ya murió, Leo. Qatar, ya no pasa nada, ya no cogió el reguero. Acepto mi falla. Bueno, bendiciones para todos. La paz de Cristo. Bendiciones. El lunes seguimos. Gracias, El miércoles, perdón. Muchas gracias, bendiciones. Mil bendiciones para todos.